Como cada jueves hablamos unos minutitos de salud con nuestra colaboración con el Hospital HM-IMI. Las vacaciones con niños y niñas en casa son todo un reto para padres y madres, pero ¿cómo debemos afrontarlas? Con nosotros está la doctora Natalia Moreno, responsable de la unidad de psicología en HM-IMI. Doctora, buenos días. Buenos días, un placer estar con vosotros. Igualmente. ¿Cómo se deben plantear unas vacaciones con niños? Bueno, es la pregunta del millón y la que muchos padres se la hacen. Yo creo que las vacaciones con niños, como bien se dice, se tienen que planificar y se tienen que organizar. Pasamos de un año lleno de horarios, de estructuras, de planes, y pasar a un verano completamente descontrolado y caótico puede ser bastante estresante para los padres y puede generar bastante conflictos a nivel familiar. Uh-huh. Así que yo creo que la organización y la planificación, obviamente dentro de algo mucho más flexible, porque son vacaciones, pero creo que es importante que estén. Uh-huh. Doctora, menciona usted ese cambio de rutina. ¿De qué forma podemos distribuir ese tiempo libre que tenemos? Bueno, yo creo que tenemos que distribuirlo teniendo en cuenta que tenemos medianamente que manejar horarios, es decir, que el sueño y la alimentación se van a trastocar, pero que se trastoquen lo menos posible para no repercutir en el resto de las actividades, y que con varios días de antelación, aunque seguramente las vacaciones estén organizadas con tiempo. Sobre todo, el adulto es capaz de organizarse mejor, pero cuando el adulto además se tiene que organizar a nivel familiar con 2, 3 niños, vacaciones con abuelos, no abuelos, tíos, no tíos, la organización en este caso y la estructura de actividades es fundamental. ¿De qué manera, doctora, podríamos encajar la relación de jugar y aprender al mismo tiempo con nuestros hijos e hijas? Bueno, yo creo que la parte de jugar, independientemente que tenga un componente más o menos educativo, ya es gratificante, y solamente con el mero hecho de poder jugar cumpliendo una serie de normas, una serie de horarios, una serie de turnos o una serie de normas, creo que ya estamos aprendiendo. Si además del juego más lúdico podemos meter determinados juegos que tienen un componente más educativo, pues muchísimo mejor. Ya. No debemos olvidar que verano es sinónimo también de descanso. Sin embargo, existe un debate que viene de años sobre si deben o no nuestros niños y niñas hacer deberes en vacaciones. Que pasen 2 meses y medio sin hacer absolutamente nada, pues hay veces que luego les va a costar muchísimo más volver a coger el ritmo. Deberes como tal, yo la verdad que no lo llamaría. Yo creo que ellos tienen asociado la palabra deberes a la palabra, pues a una palabra mucho más negativa o mucho más castigadora para ellos, por lo que posiblemente se vayan a negar. Yo creo que pueden ser más dirigidas a dentro del aprendizaje, pero que se valoren otro tipo de actividades, que ellos no lo valoren, siempre y cuando también dependiendo de los resultados académicos que los menores hayan tenido, si se tienen que volver a examinar, si tienen que repetir curso o no. Entonces, yo creo que algo se tiene que hacer, aunque sea, es decir, el hecho de poder leerte un libro de lo que tú quieras, de la forma en la que tú quieras, o leer una noticia, o que el menor se interese por algo que realmente le gusta o le interese, yo creo que ya estamos metiendo obviamente una parte de aprendizaje, igual que te digo que creo que tiene que haber épocas o semanas del verano donde no hace falta, igual que los adultos necesitamos unas vacaciones que no quiero tener acceso al correo electrónico ni que me llame absolutamente nadie porque necesito desconectar, creo que los menores también lo necesito porque son sus vacaciones. Uh-huh. Hablemos de varias alternativas para hacer más llevadero este tiempo de verano. En primer lugar, los campamentos. ¿Qué opina? Campamentos de verano. Uh-huh. A mí me parece un plan ideal. Uh-huh. Me parece maravilloso porque me parece que es una forma de estructurar el verano, donde hemos pasado de un orden, una estructura de horarios, de rutina, pasar al caos más absoluto puede ser un poco desbordante. Entonces yo creo que el campamento urbano, que generalmente suele ser finales de junio o el mes de julio, creo que es una parte de mantener en cierta medida, esos horarios, esas actividades, pero de una forma muchísimo más lúdica. Y también les sirve a los menores para generar un gran número de actividades sociales. Obviamente luego ya viene el problema de si el menor se niega o no se niega a ir a los campamentos, que eso ya es otra problemática diferente con una
resolución completamente distinta, claro. Ya. ¿Hay una edad recomendada para llevar a nuestros hijos a este tipo de campamentos? Bueno, yo lo que sí que nosotros vemos es que aquellos menores que, por ejemplo, han empezado a acudir a campamentos desde que son muy chiquititos, pues ellos lo tienen como muy asociado, ¿vale? Muy asociado, donde en verano nos vamos de campamento unas semanas. También es verdad que hay determinadas edades a las que a lo mejor el menor con 16, 15, 17 años dice, oye, no quiero ir, y aquí la negociación es mucho más difícil porque muchas de las actividades que ya se hacen en esos campamentos para ellos son mucho más aburridas o no les encuentra iniciativa. Yo creo que a partir de esas edades es el momento donde podemos negociar o podemos buscar diferentes campamentos que también se ajusten a las necesidades que tienen. Además, ahora mismo campamentos hay de todo tipo, desde campamentos en la playa con actividades acuáticas, campamentos en la montaña, campamentos de fútbol, de cocina. Entonces, yo creo que también teniendo en cuenta los intereses o lo que al menor le pueda apetecer en ese contexto, pues podemos negociar por esa parte. Bueno, los campamentos es una opción y otra opción, encasquetárselos a los abuelos. Los abuelos, pobre de mis abuelos. Bueno, yo creo que muchas veces obviamente es una alternativa. Si no existe la opción de campamento por diferentes motivos, aspecto económico, etcétera, y los padres a lo mejor no tienen la facilidad de separarse vacaciones o de teletrabajar o de acceder a una jornada intensiva, pues a veces obviamente los abuelos son nuestra alternativa, que los pobres se ajustan muchísimo a las necesidades de los menores, se pasan horas infinitas en los parques o en la piscina. Entonces, bueno, obviamente es una buena alternativa. Yo sí que es verdad que creo que se puede hacer uso de ellos sin abusar. Claro. Sin abusar o sin que ellos también lo perciban como una especie de obligación o que se les corte sus actividades, que también obviamente los abuelos pueden tener sus propias actividades con sus propios intereses o sus prioridades. Entonces, bueno, yo creo que si se habla, se planifica con anterioridad con ellos y ellos están al tanto, pues bueno, obviamente es una alternativa de la que todos hacemos uso. Pues nos quedamos con todos estos consejos. Doctora Natalia Moreno, responsable de la Unidad de Psicología de HM-IMI, gracias por estar esta mañana aquí en Radio Castilla-La Mancha y buenos días. Nada, vosotros, muchas gracias.